Bien, le comento, este es el comentario tal y como se fue dejado por ahí en la, en la página de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, y dice así. Reina Valera son dos personas diferentes, no una sola. Además de incompletas, carecen de los deuterocanónicos. ¿Y quién formó la Biblia? ¿Quién recopiló la Carta de los Apóstoles? La Iglesia Católica. Pobres protestantes interpretan a su manera la Biblia y desprecian la historia. Bueno, este fue el comentario. Y cada una de las declaraciones que hace en ese comentario se me hizo interesante analizarlo e irlo estudiando. Y usted creo que se le va a hacer también interesante, si es que no se vaya. Vamos a la primera parte, vamos a estudiar la primera parte y nos dice... Creo que la persona ni siquiera terminó de ver el video completo y no vio otros videos donde subí también explicando de dónde había surgido la versión Reina Valera y todo esto. Porque él llegó a esta conclusión. Creo que no vio todo el video. Pero bueno. Sí, son dos personas diferentes. Casiodoro de Reina era una persona. Y el otro era Cipriano de Valera. Son dos personas. ¿Quién dice lo contrario? Yo no lo dije. De hecho, en alguno de los videos, si mal no recuerdo, lo mencioné. Son dos personas. La traducción Casiodoro de Reina en 1569, llamada la Biblia del Oso, que de hecho por ahí existe. Y la de Cipriano de Valera en 1602. Son los orígenes, podríamos decir, de lo que hoy conocemos como Reina Valera, junto con la Vulgata Latina y algunos otros documentos. Existe una sola versión hoy que podemos llamar que es una sola versión. Y lo es, porque lo tengo aquí en mi mano. Esta es versión Reina Valera, una Biblia versión Reina Valera. Que son dos personas diferentes, sí, pero trabajaron juntos para hacer una sola versión, que es la que tenemos o que tengo yo hoy en mis manos, ¿verdad? La versión Reina Valera 1960, que es la más ampliamente utilizada por muchos estudiosos de la Biblia en el idioma español. Entonces, pero no nada más existe una sola versión. De hecho, por aquí a la mano y aquí en mi hogar tengo varias versiones. Esta es otra versión. Esta no es Reina Valera 60. Esta es... déjeme le digo qué versión es esta. Esta es Nueva Traducción Viviente. Esta versión que tengo por aquí. Y tengo Biblias de los Testigos de Jehová. Tengo Biblias, traducción de los Testigos de Jehová. Traducciones de la Palabra de Dios para Todos. Traducción... y en electrónicas tengo muchísimas Biblias, ¿verdad? Entre ellas muchas también católicas. No me limito solamente a una. Pero si usted me dice a cuál me gusta más y a cuál prefiero yo estudiar... por ya todas las cosas que mencioné, versión Reina Valera 1960. Y a eso se refería ese video en el cual dejaron ese comentario. Ahora, la siguiente parte del comentario dice, además de incompleta, hablando de Reina Valera, dice que está incompleta. Dice, está incompleta porque carece de los deuterocanónicos. Y tendríamos que preguntar, ¿incompleta según quién? ¿Según las bases de qué? ¿O quién? ¿O quién? Yo puedo decir, esto está incompleto. Sí, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué puedes tener esa declaración poder para decir que está incompleta? O sea, yo puedo decir lo que sea, ¿verdad? Y eso no quiere decir necesariamente que sea verdad. Interesante notar que los 27 libros del Nuevo Testamento son iguales en todas las Biblias. Están los mismos libros. En las Biblias católicas y en la Reina Valera 60 y en esta otra versión que tengo por aquí. Y en algunas. Los mismos 27 libros. No cambian. Los mismos 27. Ahora, si hablamos del Antiguo Testamento, son exactamente los mismos. A excepción de los deuterocanónicos. La Iglesia Católica puso estos libros que la misma Iglesia llama deuterocanónicos. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. En el Antiguo Testamento. Fueron añadidos al Antiguo Testamento. Pero todos los que tenemos en la Biblia versión Reina Valera son iguales. Nada más, obviamente, si usted dice que está incompleta porque no están los deuterocanónicos, ahorita se va a dar cuenta de por qué eso no es así. Como usted lo piensa o como la persona que dejó este comentario lo piensa. ¿Ok? Entonces nada más quería decir eso. Importante. Los del Nuevo Testamento, que es la nueva ley para nosotros, están idénticos.
Si comparamos una Biblia católica con una Biblia Reina Valera 1960, los 27 libros del Nuevo Testamento son exactamente los mismos. Si vamos al Antiguo Testamento, pues vamos a encontrar los mismos libros que tenemos nosotros, más en la Biblia católica usted encontrará los denominados o llamados deuterocanónicos. ¿Ok? La misma Iglesia Católica les puso ese nombre. ¿Ok? No lo puse yo, lo puso la Iglesia Católica. ¿Y a qué se refieren con esto? ¿A qué le llaman deuterocanónicos? ¿Verdad? Bueno, aquí está. Deuterocanónico viene del griego deuteros o segundos y canon, regla. Ahora, ¿qué están diciendo con esto? Que esos libros, los llamados deuterocanónicos, son una regla aparte de lo que sería la regla de estos libros. Para poder tener estos libros se estableció una regla o delimitaron algunos reglamentos para poder decir este libro es inspirado. Si hablamos del Antiguo Testamento, ¿cuál sería la base más fuerte para saber qué libros deben de estar en el Antiguo Testamento? Pues aquellos libros que los mismos judíos reconocían como libros inspirados en el Antiguo Testamento. El Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés, los profetas que también se reconocían, profetas mayores y menores que nombramos nosotros, los judíos los diferenciaban o los dividían de diferente manera, los libros históricos del Antiguo Testamento reconocidos por los judíos. ¿Por qué los deuterocanónicos se llaman deuterocanónicos? Porque no están reconocidos por los judíos, no están dentro del canon judío, por eso se llaman deuterocanónicos, los del segundo canon, los de otra regla que no aplica a la regla de libros inspirados por Dios. Son añadidos. La misma palabra de deuterocanónicos dice son añadiduras que se le han hecho. ¿Okay? Otra vara, otra regla, una segunda manera de entenderlos, ¿verdad? Entonces, eso significa deuterocanónicos. Muchos otros los llaman apócrifos, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más de historia en cuanto a esto. Entonces ahorita lo que quiero que entienda es que cuando le dicen su Biblia está incompleta porque no están los deuterocanónicos, no está incompleta, está completa. Los deuterocanónicos es una segunda regla añadida, o sea, no es una regla de inspiración divina, no son unos libros aceptados por el canon judío, esos fueron añadidos. Y el mismo nombre indica que es una añadidura, que es otra regla, otros libros que no deberían de estar ahí, pero fueron puestos ahí. ¿Ok? Entonces, eso significa deuterocanónicos. Deuteros, segundos u otros, canon, regla, vara o canon, ¿verdad? Entonces, eso es deuterocanónicos. Ahora, vamos a la historia. Porque dicen que nosotros no vamos a la historia. Cuando San Jerónimo se le pidió que tradujese la Biblia en latín, San Jerónimo era el encargado de hacer esta traducción del griego al latín, ¿verdad? Tener la Biblia, la Vulgata latina. Creía que los deuterocanónicos, el mismo San Jerónimo, decía que no era muy conveniente, por decirlo menos, ¿verdad?, de que estuvieran dentro de la Escritura, y lo rechazó. Y el mismo San Jerónimo los llamó apócrifos. El mismo San Jerónimo, el escritor de la Biblia Vulgata latina, católica, la más usada durante mucho tiempo, los llamó a los deuterocanónicos apócrifos. Y la razón que da él, dice, pues el canon judío del Antiguo Testamento no los incluía. No estaban reconocidos por el pueblo de Dios, por los judíos. Los judíos obviamente eran la autoridad máxima para saber cuáles libros deberían de estar en la antigua ley o en el Antiguo Testamento. Eran los que Dios se los había dado a ellos. Decir que ellos se equivocaron, pues sería muy, muy osado, ¿verdad? Sin embargo, Dios le da la ley y le manda profetas a su pueblo, pues obviamente su pueblo son los que tenían y reconocían qué libros o qué escritos eran los inspirados, mandados por Dios. Por eso, una de las cosas por las cuales San Jerónimo no quería incluir estos libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, en la Biblia católica, era porque los judíos no los reconocían como inspirados. Por eso él los llamó apócrifos. Pues el canon judío no los tenía, no los incluía. Pero los concilios o estas reuniones que se hacían entre los católicos
rechazaron esta decisión de San Jerónimo. San Jerónimo decía, yo voy a traducir la Biblia, no es un libro inspirado, y daba sus argumentos, y dijeron, inclúyelos como quiera, ponlos como quiera, ponles el nombre deuterocanónico, ¿verdad? Para identificarlos que son otra o un añadido, ¿verdad? Que se le hizo. Entonces rechazaron esta decisión de San Jerónimo, y así cuando San Jerónimo describe o escribe la Vulgata Latina, incluye todos esos libros que quien presionó para que estuvieran ahí fue el Papa San Dámaso, ¿verdad? Y le dice que incluya los deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Como una segunda regla, ¿verdad? Como un añadido. Entonces, el mismo San Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina, rechazó los deuterocanónicos. ¿Por qué? La razón, ya vimos la primera razón y más fuerte, porque en el canon judío, el canon es los libros aceptados, la regla, estos son los que Dios, son inspirados por Dios, estos son los que aceptamos, que Dios nos los ha mandado a nosotros de parte de los judíos. Entonces, en el canon judío no estaban estos deuterocanónicos como libros inspirados. Según el canon aceptado del Antiguo Testamento por el mismo Jesús, tampoco los incluía estos libros, tampoco hacía mención de estos libros. El mismo Jesús, cuando menciona allá en Lucas capítulo 24, Jesús menciona unas divisiones grandes en el Antiguo Testamento. Dice Lucas 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Okay, la división. Todo lo que se reveló por medio de Moisés. División número 2. Todo lo que se reveló por los profetas. División número 3. Y los salmos, los que están en los salmos, en esas partes de los salmos. Entonces, el mismo Señor hace 3 grandes divisiones, ¿verdad? La ley de Moisés, todos los profetas que van incluidos, profetas mayores, profetas menores, y no decimos en cuanto a rango, sino a cantidad de escrito, así los dividimos nosotros. Y luego los libros de poesía o de cantos como son los salmos y todos estos otros libros. Entonces, hace 3 grandes divisiones y nunca incluye un segundo canon, o no menciona a nuestro Señor Jesucristo un segundo canon como los deuterocanónicos, que es simplemente otra vez repitiendo, deuterocanónico significa una segunda regla, un segundo canon. ¿Ok? Tercer punto por el cual San Jerónimo rechazaba estos libros que se fueran añadidos como un segundo canon al Antiguo Testamento, era porque, nada más por mencionar, vamos a mencionar 2 ejemplos para no extender, porque quiero tratar varios puntos, pero hay muchas citas de los libros deuterocanónicos o apócrifos, como usted los conozca, del Antiguo Testamento, de la Biblia católica, que el mismo San Jerónimo, católico, traductor de esta Biblia, declaraba, es que estos libros no deben de estar porque no son inspirados. Reglas para que sean inspirados, que haya sido un profeta de Dios o un apóstol, si es en el Antiguo Testamento, haya sido escrito por un hombre de Dios, un apóstol. Número 2, que no contradiga otras enseñanzas de hombres inspirados por Dios. No sé, si es del mismo autor, no tiene por qué contradecirse lo que se dicen entre ellos. ¿Qué más? Que declare ser inspirado en la misma carta o el mismo libro, que declare que venga de parte de Dios. Y nada más por mencionar 2 ejemplos, quiero que usted lo note. Por eso San Jerónimo decía, no deben de estar en la Biblia católica, en el Antiguo Testamento. Pero bueno, otra vez el concilio lo forzó tanto que tuvo que ceder, ¿verdad? Junto con el Papa San Dámaso. Una de las tantas citas que quiero tratar es esta, segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38, Biblia católica. No está en Reina Valera porque son deuterocanónicos, es otro canon aparte de la Biblia, es algo externo a la Biblia, es algo añadido que no debería estar ahí. Eso significa deuterocanónico. Macabeos capítulo 15, versículo 38 dice, el mismo escritor de Macabeos dice, yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Y si es mediocre y sin valor, pues eso fue lo que pude hacer. ¿Se imagina usted un libro inspirado por Dios diciendo, pues eso es lo que salió, pues eso es lo que hice, si está bien o está mal, pues yo no sé, eso es lo que salió? Pues eso no es inspiración divina. Si es inspirado por Dios, no debe ser mediocre,
no debe ser sin valor. Si es un libro inspirado por Dios, si es un libro dado por Dios a su pueblo Israel, pues no era un libro mediocre. Nunca podría ser un libro mediocre. Y nunca podría tampoco ser llamado un libro o una ley sin valor. Si es de parte de Dios, debería tener valor. Sin embargo, el mismo escritor dice, esto fue lo que hice. Si es mediocre y sin valor, yo no sé. Por eso San Jerónimo decía, estos libros no son inspirados. No deben de estar ahí. El mismo escritor, fíjese lo que declara. Dice, si es mediocre y sin valor, pues eso fue lo que pude hacer. ¿Qué está diciendo? No está diciendo el escritor, a mí me inspiró el Espíritu Santo para decir estas palabras. Como vemos en los profetas, ¿verdad? Que Dios le decía, las palabras que yo te diga, esas vas a decirle al pueblo. Y el apóstol o el profeta en el Antiguo Testamento iba directamente al pueblo a decirle lo que Dios le había dicho y decían, así ha dicho Jehová. No decía, pues esto es lo que se me ocurrió, si está bien o está mal, pues ustedes sabrán. No, iba y decía, así dijo Dios. Era inspirado lo que decían. En este caso no. En este caso fue un escrito que esta persona hizo y dice, pues eso fue lo que pude hacer. Si está bien o está mal, pues yo no sé. Eso es lo que pude hacer. Por lo tanto, ni el mismo autor consideraba su propio escrito inspirado. Por eso San Jerónimo decía, estos no deben de estar en la Biblia. Y por eso se llaman deuterocanónicos. Están en otro canon. No están en el canon judío, los autorizados por Dios. Es otra regla aparte, son libros no inspirados, como mismo traductor bíblico San Agustín lo dijo, ¿verdad? Luego, otro, Tobit 12:9, o Tobías, Tobit o Tobías, pues sean intercambiables, ¿verdad? 12:9, dice así, dar limosna salva de la muerte y purifica. Note, vamos a preguntarle al texto. ¿Qué es lo que nos salva de morir y qué nos purifica de pecado? Aquí dice, dar limosna. Dice, los que dan limosna gozarán de larga vida. Pero en Hebreos y en toda la ley de Moisés decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo dice Hebreos 9:22, lo dice también toda la ley que le daba a Moisés, ¿verdad? La ley de los sacrificios, ¿verdad? De cuándo se tenían que llevar a cabo. Entonces vemos una contradicción. Mientras que en el Pentateuco, la ley de Moisés, dice que es necesario el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y en el Nuevo Testamento, en la Nueva Ley, dice que también sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados. Sin embargo, en el libro de Tobías dice que no es necesaria la sangre. Que basta con que usted dé limosna para que usted se le limpien los pecados. Una total contradicción a los libros de la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento y también las declaraciones que encontramos en Hebreos en cuanto a la similitud sombra del Antiguo Testamento y lo real. Por eso San Jerónimo decía, no, esos libros son apócrifos, esos libros no son inspirados, esos libros no deben de estar en el Antiguo Testamento, pero sin embargo terminaron agregándolos, ¿verdad? Los deuterocanónicos, los agregados, como podríamos llamar a estos libros. Bien, al final de cuentas, si usted me dice, bueno, cada que agarra una Biblia católica usted dice, no, blasfemia, no, pues los deuterocanónicos los reconozco igual que San Jerónimo. ¿Cómo? Pues como libros históricos escritos por personas que escribieron lo que a ellos les pareció, no inspirados por Dios. Así como los libros escritos por Flavio Josefo, pues, libros escritos de lo que él miraba, pero no son inspirados por Dios. Al igual, estas añadiduras que le hicieron en el Antiguo Testamento, pues son añadiduras, libros históricos que no son inspirados por Dios. Así es que si le sirven de referencia, bien, si no, igual va a encontrar usted una serie de contradicciones en ellos, porque al no ser inspirados, irán en contra de muchos otros libros que sí son inspirados por Dios, y usted va a encontrar las contradicciones ahí, como ya lo vimos con la cita de Tobías. Pero lo más importante para nosotros, para mí en lo personal como cristiano, aunque el Antiguo Testamento es un ejemplo para mí de cómo Dios actuaba, cómo Dios daba su ley, lo celoso que él era, cómo tenía que actuar la gente para con él. Lo más importante en la nueva ley para nosotros hoy en día, que es el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Que la Biblia católica tiene
exactamente los mismos libros que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera. La ley nueva para usted y para mí es igualita a Biblia católica o Biblia protestante, como le llaman ellos, ¿verdad? Traducciones protestantes, lo mismo. Y usted dice, no, es que su Biblia está incompleta porque no tiene los deuterocanónicos. Pues tú mismo lo estás diciendo con la palabra, los deuterocanónicos, los agregados, el otro canon, lo que le pusieron extra que no debería estar ahí. Entonces, lo más importante es que los 27 del Nuevo Testamento están igualitos a lo de la Biblia católica. Antiguo Testamento, a final de cuentas, ya no está en vigencia para nosotros. Ya no tenemos que obedecer esa ley. Y esos deuterocanónicos están en el Antiguo Testamento. Así es que son irrelevantes. Bien. Siguiente parte de la declaración que me hacen en el comentario. Y lo dicen, ¿y quién formó la Biblia? Ojo. Quiero que traje este tema porque uno de los argumentos de los católicos, y si usted nunca lo ha escuchado, quizás se va a topar con él. Le van a decir, ¿por qué usted usa la Biblia? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué usted usa la Biblia que compiló o que juntó el Papa San Dámaso en el 382? Si es católica. Y por ahí viene todo el argumento. Y si usted no lo sabe, va a decir, ¿cómo? Sí, esa Reina Valera viene de otras traducciones, viene de la Vulgata Latina, viene de la traducción de San Jerónimo, viene del canon que el Papa San Dámaso en el 382 después de Cristo dijo, estos son los libros que van a ir en la Biblia y son católicos. ¿Por qué usted los usa? Y de ahí viene la pregunta que él hizo y dice, ¿y quién formó la Biblia? Bueno, pues le tengo una mala noticia, la Biblia no la formó o la Biblia no la hizo la Iglesia Católica. Dios inspiró los libros que componen lo que hoy llamamos la Biblia. Eso es la misma Biblia lo declara. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 16, vea que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? No, ya estaban las Sagradas Escrituras, ahí han estado siempre. Si habla del Antiguo Testamento, ahí estaban los libros de Moisés, los libros de los profetas, los escritos de ellos, libros inspirados, el canon judío. Si habla del Nuevo Testamento, pues obviamente encontramos las cartas de Pablo, Pedro, los evangelios. Entonces, libros inspirados, escritos inspirados. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, ¿verdad? Mediante la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Quién fue el autor de la Biblia? Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Nunca la profecía vino por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si usted me pregunta, ¿quién formó la Biblia? La respuesta sería, no. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor no es el que juntó las hojas así, ¿verdad? Puso una hoja aquí y esto Dios lo escribió a los judíos, esto y lo puse así, esto es mío. No, eso no es tuyo. El que tú la hayas compilado no te hace dueño, ni te hace ser el autor de la Biblia. El que tú lo hayas puesto todo en un solo libro, juntado, ¿verdad? Empastado, no te hace el autor de la Biblia ni el dueño. Simplemente el que la juntó, el que la compiló. Sin ninguna otra repercusión. Así es que cuando le digan, ¿por qué usted usa la versión que el Papa San Dámaso hizo? No, el Papa San Dámaso no la inspiró la Biblia, no la escribió. Si usted dice quién la encuadernó, ok, excelente. Yo no tengo ningún problema con eso. Igual sigue siendo palabra de Dios. Ahora, a esto me refiero. Este Papa San Dámaso, en el 382 después de Cristo, estableció este canon del Nuevo Testamento actual. Obviamente con los deuterocanónicos añadidos. Y dijo, esta va a ser la Biblia. ¿Pero por qué él llegó a esa conclusión? ¿Porque él dijo, yo decido estos libros? No, había reglas para poder saber cuál carta o cuál libro era inspirado y no. Y de ahí por eso le decía que en San Jerónimo se empeñaba en decir, es que eso no deben de estar, es que eso no está, no son inspirados, no es correcto ponerlos. Pero otra vez el concilio y San Dámaso le dijeron ponlos y terminó poniéndolos. Y ahora, algo más importante. Antes de que el Papa San Dámaso en el 382 dijera, estos son los libros que componen la Biblia, que están en este encuadernado que tenemos,
San Atanasio, otro activo participante en los concilios de Nicea, mencionó el canon actual que tenemos antes, en el 360, antes del 382 de San Damaso. O sea, antes del Papa San Damaso ya habían llegado a la conclusión, estos son los inspirados. Antes de que el Papa dijera, esos pónganlos. En el 360, el Papa lo dijo en el 382, San Damaso. Pero ya se tenía un consenso de cuáles eran las cartas, los escritos inspirados por Dios. Y obviamente el encargado de hacer la traducción, San Jerónimo, que era el que iba a decidir finalmente hacer todo, decían, los deuterocanónicos no son inspirados, no los pongamos. Pero otra vez, el poder del Papa se impuso y en la Biblia católica aparecen los deuterocanónicos, los agregados, ¿verdad? El otro canon, que es lo que significa. Bien, eso no significa que los anteriores cristianos hayan desconocido cuáles eran los escritos inspirados, no. O sea, el que se juntó la Biblia por algunas personas, la dijeron, estos son los inspirados, se hicieron los estudios y concluyeron, estos son los inspirados. No es porque ellos decidieron, de Pin Marín de Don Pingüe, estos van a quedar. No fue a capricho. Ya eran inspirados antes de que se juntaran en el mismo libro. ¿Cómo lo sabemos? Lo declara la misma escritura, la misma Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Acompáñame a leer Colosenses capítulo 4, versículo 16. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Cómo sabían que era inspirado y que no? Bueno, pues si venía del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, sabían que ellos eran hombres inspirados por Dios. Entonces esa carta era inspirada, la atesoraban como suya, hacían copias de esa carta que traía mandamientos y ordenanzas de Dios para tener todos copias de esa carta y la compartían con otras iglesias. ¿Por qué? Porque eran inspiradas por Dios, por lo tanto todas las iglesias deberían de tener esa misma carta. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la laodicenses la leáis también vosotros. Las iglesias se compartían las cartas porque eran escritos inspirados por Dios. ¿Ok? Entonces, los cristianos primitivos ya sabían cuáles eran los escritos inspirados. Ellos mismos los reconocían como inspirados. No es porque la Iglesia Católica lo reconoció que vinieron a ser inspirados. Fue porque los apóstoles inspirados los escribieron con órdenes de Dios a los primeros cristianos de las iglesias y ellos mismos lo reconocieron como inspirados y los compartieron entre ellos mismos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27. Note cómo dice en Tesalonicenses. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Por qué? Porque es un escrito inspirado y necesitan todos conocer lo que Dios manda que hagamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Bueno, que antes tenían, por ejemplo, los hermanos en la iglesia en el primer siglo, digamos que tenían Colosenses en una hoja, una carta. Y tenían por acá, en otra hoja, ¿verdad? Otra carta escrita del apóstol Pablo. Y luego tenían otra carta escrita del apóstol Pablo. Y tenían hojas sueltas por todos lados. Pero tanto esta hoja como esta hoja la reconocían como inspirada por Dios. No esperaron a que un papa o que la iglesia dijera, estos son los inspirados. No, ellos ya lo reconocían como inspirados por Dios. Los cristianos del primer siglo. Aunque las tenían en cartas, en copias de cartas, y no lo tenían en un libro como lo tenemos nosotros. Espero que me vaya explicando. Ahora, sigamos. Entonces, los cristianos primitivos ya tenían estas cartas inspiradas. Ya tenían copias y copias y copias y las copiaban y las enviaban entre las iglesias reconociéndolas como inspiradas mucho antes, muchísimo antes que la misma iglesia católica las juntara en un solo libro. Ellos ya sabían que eran inspiradas y tenían copias de esas cartas. Por eso tenemos más de 5,000 manuscritos, fragmentos, leccionarios, unciales, muchísimos documentos antiguos de copias y copias y copias y copias porque copiaban estas cartas inspiradas entre ellos mismos. Entonces, ¿qué hicieron nada más? Bueno, ¿cuáles son las cartas que se reconocen como inspiradas del Nuevo Testamento? Estas, juntémoslas para no tener todas las hojas sueltas y juntémoslas en uno solo. Eso es la Biblia. Ahora,
¿Cómo sabemos cuáles eran los escritos inspirados del Antiguo Testamento? Pues lo que reconocían los judíos como inspirados. Pues pongámosla y tengamos ya todo junto. Y ya tenemos toda la inspiración en un solo lugar y no la tenemos en hojas sueltas de aquí y allá. Pero ya eran inspirados por sí mismos, no porque la Iglesia Católica los juntó. Entonces los documentos que componen la Biblia son inspirados de parte de Dios. Mucho antes de ser recopilados en un solo libro. Y no son inspirados porque la Iglesia Católica los juntó o los puso juntos. No, ya eran inspirados desde antes de eso. Desde antes de que los pusieran juntos en un solo libro. Luego viene la siguiente declaración en el mensaje que se me dejó. Dice hasta esta pregunta: ¿quién recopiló la carta de los apóstoles? O sea, primero dijo quién hizo la Biblia. Y si él quería insinuar que la Iglesia Católica hizo la Biblia, no. Todo lo que compone lo que llamamos Biblia son cartas inspiradas por Dios, no por los católicos. Son inspiradas por los apóstoles. ¿Ok? Ahora dice, ¿quién recopiló la carta de los apóstoles? Ahora se va a las cartas de los apóstoles como las que leíamos hace un momento. Dice, la Iglesia Católica, ahí está. ¿Ok? Déjeme decirle lo siguiente. Aun y cuando un ateo o la persona más mala y pecadora del mundo que usted se puede imaginar, si hubiera puesto en la mente juntar todas esas cartas que los primeros cristianos identificaban como inspiradas y las hubiera puesto juntos en un libro, eso no le quitaría la inspiración divina a esas cartas. Aún así, aunque fuera la persona más atea y pecadora del mundo que hubiera juntado esas cartas reconocidas, inspiradas por los apóstoles, los santos hombres de Dios, y las hubiera puesto en un libro, esas cartas, ese libro seguiría siendo inspirado por Dios, porque la inspiración no la da el que las junta, sino aquel que es el autor de lo que se escribió. Entonces seguirían siendo inspiradas por Dios, aún antes de ser compiladas o juntadas por cualquier persona, institución, iglesia o como se llamara, gobierno, como usted quisiera. Recuerden que no es porque la Iglesia Católica que los compiló, que los juntó, es que son inspiradas. No, son inspiradas los escritos en la Biblia porque son obras de Dios, aún antes de ser juntados por la Iglesia Católica. ¿Ok? Decía un hermano comentando en cuanto a este tema, decía, en la Biblia encontramos que Dios inclusive a veces para sus propósitos usa hasta los malos, ¿verdad? Para llevar a cabo sus propósitos. En aquel entonces, ¿quién era el único que tenía acceso a imprentas, a duplicar estas informaciones, estos libros? Pues los cristianos fieles no, porque ellos estaban en contra de lo que se enseñaba por la autoridad católica. Entonces, ¿quién era el que tenía, que se mezclaba con el gobierno y que tenía comunión con el gobierno para tener estos recursos? Pues la Iglesia Católica. Entonces, hasta ellos Dios los utilizó para llevar a cabo su propósito, pero la Iglesia Católica no escribió la Biblia. La Iglesia Católica no es el autor, ni es quien inspiró los escritos divinos. Ellos ya estaban desde antes que existiera siquiera el término católico. Ok. Luego me deja esta declaración en amarillo ahí en la parte de arriba, medio cafecito. Dice, pobres protestantes, dirigiéndose a mí, ¿verdad? Pobres protestantes interpretan a su manera la Biblia y desprecian la historia. O sea que yo soy un pobre protestante. Bueno, primero tenemos que aclarar que no soy protestante. Yo no protesto, yo no estoy protestando por nada. Yo no soy un católico renegado señalando errores de la misma Iglesia Católica. No. ¿Sabía que Martín Lutero en 1529 era un católico renegado? Que dijo, yo estoy en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Y él no buscaba crear otra iglesia, él buscaba renovar a la Iglesia Católica. No buscaba hacer otra iglesia. Él buscaba cambiar la mentalidad de los católicos que estaban dando órdenes que para él eran incongruentes, que para él no las podía aceptar. A eso se les llamó protestantes, porque protestaban, eran miembros de la Iglesia Católica que protestaban contra el papado, que protestaban contra el clérigo, que protestaban contra las enseñanzas que se estaban dando. Yo no soy católico y no estoy protestando contra lo que el Papa enseñe. Ahora, si me quieren hacer convencer, pues es otra cosa, pero no caigo dentro del término protestante. Para ser protestante debería ser un católico dentro de la Iglesia Católica queriendo cambiar dentro todas las enseñanzas y políticas de la Iglesia Católica.
Yo simplemente soy lo que la Biblia que ustedes recopilaron dice. Cristiano. Hechos 11:26. Y se les llamó cristianos, ¿verdad? Por primera vez. Un llamamiento divino. Dios nos llamó, Dios nos nombró cristianos. En Hechos 11:26. Entonces, ¿qué soy yo? Yo no soy un protestante. Yo soy cristiano. Si hay alguien que proteste dentro de la Iglesia Católica por las propias enseñanzas de los católicos, pues ese será protestante. Yo no soy católico. Yo soy cristiano, como la Biblia lo dice, como los escritos inspirados dentro de ese libro que dicen que compilaron, lo declaran. Cristiano, no católico, cristiano. Ok, ahora quiero cambiar la jugada. Dice pobres, podríamos decir entonces pobres católicos también. ¿Por qué? Porque compilaron o juntaron la Biblia y establecieron, dicen ellos, el canon bíblico. Tienen a los padres de la iglesia, lo que se llama patrística. Tienen el catecismo y tienen un montón de otros documentos. Y ni aún así cumplen con todos estos documentos que ellos tienen para su enseñanza. Le voy a dar un ejemplo. El bautismo. ¿El bautismo es por inmersión, sumergiendo a la persona, o es por rociamiento, echándole en la mollera? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la patrística? ¿Y qué enseña el catecismo? Se va a sorprender. ¿Qué es el bautismo? Bueno, primero vamos a la Biblia, lo que todos reconocemos como palabra inspirada de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Leámoslo. Vamos a ver qué es el bautismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el bautismo? Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ok? Entonces, el bautismo es una similitud de una sepultura, así como Cristo fue sepultado. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si vamos a Colosenses, capítulo 2, en la Biblia que usted quiera leer, si usted tiene Biblia católica, va a decir lo mismo. Dice que el bautismo es una sepultura. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Y si preguntamos cómo se sepulta un muerto, ¿se le pone tierra en la mollera al muerto? No, un muerto se sepulta, se cubre de tierra, 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. ¿Qué es el bautismo? Es una sepultura. Podemos leer también Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando el Señor fue bautizado, ¿verdad? Entró al agua y fue bautizado. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué quiere decir? Que para ser bautizado tuvo que descender al agua, dentro del agua, fue bautizado y lo subió del agua o salió del agua. Dice el versículo 16. Después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. También vemos el ejemplo de Juan, capítulo 3, versículo 23, que Juan el Bautista bautizaba en el Enón porque ahí había mucha agua. ¿Pero por qué necesita mucha agua? ¿Por qué necesita tanta agua para bautizar a alguien? ¿No es suficiente un chorrito y rociarle así en la cabeza? ¿Por qué Juan no agarraba un contenedor y rociaba y bautizaba a todo el que se le atravesaba y le mojaba así nada más con gotitas en la cabeza? Porque eso no es bautismo. Porque bautismo es sepultura, dice la Biblia. Y por eso Juan bautizaba donde había mucha agua. Hechos capítulo 8, versículos 36.
el otro eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregunta, si el eunuco iba de viaje, ¿verdad? En su carruaje, obviamente para el camino llevaría agua, ¿verdad? Porque era un camino desierto. Entonces tendría que llevar agua. Y al llevar agua, ¿por qué no le dijo, pues aquí traigo agua, mira en el bote, ¿por qué no me bautizas, me echas agua y ya solucionamos todo? No, dice, aquí hay agua. Y dice, mandaron parar el carro y descendieron ambos hacia el agua. Y Felipe le bautizó al eunuco en el agua, lo sepultó, lo sumergió en el agua. Y luego dice que salieron ambos del agua. ¿Cuánta agua se necesita para que dos personas entren en ella y salgan de ella? Pues no un botecito. Se necesita suficiente agua para cubrir un cuerpo. Si el bautismo es sepultura, sería la suficiente agua para cubrir un cuerpo. Eso dice la Biblia. Y también lo dice la Biblia católica. Pero usted dirá, bueno, esa es la interpretación. Ustedes interpretan la Biblia a su manera y desprecian la historia. Bueno, vamos a la patrística. Vamos a los padres de la iglesia. ¿Ok? Los que la iglesia católica reconoce como guías para ellos. ¿Ok? Vamos a la patrística. ¿Qué dicen la patrística? ¿Cómo debería ser este acto del bautismo? ¿Rociar agüita o sepultar? Dice Hermas, ¿verdad? Padre de la iglesia, escrito por allá del 140 después de Cristo. Dice, así lo cita, y esto lo tomé de una página católica, ¿ok? Donde explican patrística católica. No me lo inventé, lo saqué de páginas católicas. Dice, antes que un hombre lleve el nombre del Hijo de Dios, está muerto. Pero cuando recibe el sello, deja a un lado la mortalidad y recibe de nuevo la vida, el sello. Por tanto, note aquí, el agua, ellos se sumergen muertos en el agua. ¿Entendió la palabra? Se sumergen, no dice que les echan agua, se sumergen en el agua y salen vivos de ella. ¿De cuál ella? Del agua. Se sumergen en el agua para ser bautizados y salen del agua vivos. ¿Cómo era el bautismo según la patrística católica? Sumergirlos en el agua y salir del agua. No agüita en la mollera. ¿Ok? Es sumergir, sepultar en el agua, según Hermas en el 140 después de Cristo. No le voy a mencionar mucho, pero usted no se imagina cuántos padres de la iglesia, o de patrística, ¿verdad?, que reconoce la iglesia católica como guías para ellos, hablan del bautismo como sepultura. No tiene idea. Le voy a mencionar nada más algunos. En la carta de Bernabé, que está fechada como en el año 70 después de Cristo, dice lo siguiente: nosotros bajamos al agua, note cómo lo dice, bajamos o descendemos al agua, rebosando en pecado, con muchos pecados en nuestro cuerpo, y subimos, ¿de dónde suben? Del agua, llevando frutos en nuestro corazón sin pecado. ¿Cómo dijo? Bajamos al agua y subimos del agua. ¿Cómo es el bautismo? Según los padres reconocidos por la Iglesia Católica: entrar al agua, ser sumergido en el agua y salir del agua, ser sepultado en el agua. La historia lo dice. Un escrito más de patrística. En el 203, Tertuliano escribe: de hecho está prescrito que nadie pueda alcanzar la salvación sin el bautismo. ¿Y qué decían los otros historiadores que era el bautismo? Si no era sepultar en agua, descender al agua y salir del agua. Dice, especialmente en vista de la creación del Señor, que dice, si no renaciere, ojo, si no renaciere del agua y del Espíritu. Los niños cuando están dentro del vientre de la madre están rodeados de agua, ¿verdad? De líquido amniótico. Dice, para entrar en el mundo espiritual debemos nacer de nuevo, un nuevo nacimiento de agua, ¿verdad? Salir del agua, es lo que está dando a entender. Dice, si no, no entraremos en el reino de los cielos. Ahora, a San Cirilo de Jerusalén dice, al bautismo se acercó también en cierta ocasión Simón, el mago, haciendo referencia a Hechos capítulo 8. Dice, pero no se sintió iluminado y realmente bañó su cuerpo en el agua. Y usted dirá, ahí está, ya ve, nomás poquita agua. No, pero no dejó que el Espíritu iluminase su corazón. El cuerpo bajó a la piscina.
Ojo, el cuerpo de Simón el Mago, dice San Cirilo de Jerusalén, se sumergió, bajó a la piscina, pero el alma no quedó, subráyelo, sepultada con Cristo, ni resucitó juntamente con él. ¿Qué quiso decir? Simón el Mago fue sepultado en el agua, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. No hizo las cosas como debía. Dice, ni resucitó juntamente con él. Pero ¿cómo es el bautismo? Si vamos a hablar de aquí de cómo la forma del bautismo, la misma palabra bautismo es un verbo que significa sumergir. Eso significa. Si yo le digo corre, usted no camina. Aunque dice, pero como quiera voy a llegar al mismo lugar. Sí, pero no significa lo mismo correr que caminar. Son dos verbos diferentes. Y bautismo es un verbo que significa sumergir. Como lo declara también la Biblia, es una sepultura, sepultado, sumergido. Como lo dice la Biblia, como lo dicen los padres de la iglesia, ¿verdad? La patrística. Y adivine qué más lo dice. El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1214 lo dice literalmente. Dice, este sacramento, vaya y busque, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1214. Dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar, que es del griego baptisein, que significa, ¿qué significa? Sumergir. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es bautismo? Sumergir. Introducir dentro del agua. No son palabras mías. Busque su catecismo. Numeral 1214. Introducir dentro del agua. Dentro del agua. La inmersión. Dentro, sumergir a la persona. Eso es el bautismo. En el agua simboliza el acto de sepultar, como lo dice la Biblia, Romanos capítulo 6, como lo dice la patrística, lo que leímos. Se bajaron al agua, fueron sepultados en el agua. Lo dice el catecismo, lo dice la patrística, lo dice la Biblia. Dice el acto de sepultar, catecúmeno, en la muerte de Cristo, como lo dice Romanos 6. Somos sepultados con Cristo, como lo dice Colosenses 2. ¿Verdad? Sepultados con Cristo, de donde sale por la resurrección con Él. Entonces, Biblia, católica o la que usted quiera, dice que el bautismo es una sepultura, sumergir. Eso significa bautismo. Padres de la iglesia históricamente dice que bautismo es sumergir. 3. El catecismo de la iglesia católica dice y declara que la palabra bautizo significa sumergir, significa introducir dentro del agua, significa meterlo dentro del agua, significa el acto de sepultar el cuerpo de la persona. Significa sepultar como Cristo fue sepultado, de donde se sale por la resurrección juntamente con Él. Entonces, hago la pregunta ahora yo. Él me dijo, pobre protestante, que haces esto y haces lo otro. Entonces dígame usted, ¿quién es el que interpreta mal la Biblia? ¿Ustedes o yo? ¿Quién es el que desprecia su propia Biblia, su propia enseñanza bíblica? ¿Quién es el que desprecia a sus propios historiadores? La patrística. ¿Quién es el que desprecia su propio catecismo y sigue haciendo lo opuesto a lo que enseña su catecismo, a lo que enseña su patrística y a lo que enseña su Biblia? Y sigue haciéndolo de una manera equivocada. Me dice que yo soy el pobre protestante que interpreto la Biblia a mi manera, cuando su propia Biblia, su propia patrística, su propia catecismo, dice que el bautismo es una sepultura. Y lo siguen rociando con agua en la mollera. Dígame quién es el que interpreta la Biblia a su manera, porque entonces yo ya no sé, ¿verdad? Si yo soy el que estoy mal, pues entonces estaré mal, supongo. Y no lo digo para todas las personas, porque sé que toda persona es diferente. Lo digo a esta persona que me dejó este comentario, y este último comentario es para esa persona en específico que me dejó este comentario, no para todo el resto de las personas que no se puedan estar escuchando o viendo. Le regreso con mucho respeto su elogio. Pobre católico. Tiene todo, pero no obedece nada. Bien, aquí nos quedamos. Espero que hayamos aprendido algo. Cuando le vuelvan a decir ahora a usted, ¿por qué ustedes utilizan la Biblia del Papa San Dámaso en el 382? No, él no la escribió. Él no es el autor.
Esos escritos eran inspirados muchísimos años antes de que siquiera la Iglesia Católica existiera. Simplemente lo recopiló. Y eso no lo hace autor ni lo hace dueño. Bien. Deme un momentito.